celular o ciclo proliferativo comprende una serie ordenada de eventos en los que ocurren la duplicación del ADN y la posterior división celular, generando dos células genéticamente iguales. En organismos unicelulares, este mecanismo da origen a un nuevo individuo, incrementando el tamaño de su población. En cambio, en organismos pluricelulares permite, por un lado, el crecimiento del individuo debido al aumento en el número de células y, por otro, el reemplazo de células dañadas o muertas. La duración del ciclo varía según el organismo y el tejido. Así, en algunos organismos unicelulares puede durar menos de una hora, a diferencia de lo que ocurre en los pluricelulares, en los que puede extenderse por más de un día. El ciclo celular involucra dos etapas: interfase y división celular o mitosis. La interfase ocupa casi el 95% del ciclo y comprende tres fases: G1, S y G2. La fase G1 da inicio al ciclo celular. Durante esta fase, la célula crece y sintetiza nuevos organelos y proteínas, principalmente enzimas, necesarias para la regulación del ciclo y para la siguiente fase. Los centriolos comienzan su duplicación al finalizar esta fase. Una vez que la célula alcanza un tamaño y una masa suficiente y bajo ciertos estímulos, ingresa a la siguiente fase. Durante la fase S, síntesis, tiene lugar la replicación del ADN. Cada hebra de la doble hélice sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra, permitiendo la duplicación del material genético. Este proceso ocurre mediante un elaborado complejo de proteínas que realiza una copia complementaria de cada hebra. Este proceso se caracteriza por ser semiconservativo, pues cada nueva doble hélice contiene una hebra antigua y una nueva. Al finalizar esta etapa, cada cromosoma queda constituido por dos cromátidas hermanas. La fase G2 es una etapa de preparación para la división celular. En ella se reparan los errores ocurridos en la replicación del ADN. Continúa el crecimiento celular y la síntesis de proteínas, y se comienzan a sintetizar moléculas relacionadas con la división del núcleo y del citoplasma. La fase M está formada por la mitosis y la citoquinesis, e implica una redistribución de todos los componentes celulares. Durante la mitosis se produce la división nuclear, donde se distribuyen los cromosomas, proceso de vital importancia, ya que su segregación en las células hijas debe ser muy precisa. La citoquinesis es la fase en la que se divide el citoplasma, originando dos células hijas. El ciclo celular está regulado por una serie de complejos proteicos que funcionan como unidades de control y permiten el paso de una fase a otra. Las condiciones ambientales, como la disponibilidad de nutrientes o señales extracelulares, por ejemplo, los factores de crecimiento, son determinantes para que una célula en G1 dé paso a la fase S o salga a G0, quedando en reposo proliferativo. Durante este estado, la célula es metabólicamente activa, pero no realiza actividades de crecimiento, replicación del ADN o división. La permanencia de la célula en este estado es variable, aunque algunas células se mantienen en G0 durante toda la vida del organismo, como ocurre, por ejemplo, en las células hepáticas. A lo largo del ciclo existen tres puntos de control, en la fase G1, G2 y hacia el final de la mitosis. El punto de control en G1 toma la decisión de si la célula debe dividirse, retrasar la división o entrar en estado de reposo. El punto de control en G2 asegura que la replicación esté completa antes de la división celular y que el ADN no presente daños. Es decir,
evalúa si la replicación del ADN ha sido exitosa. De ser así, gatilla el comienzo de la mitosis en la fase M.